Y bueno, vamos a seguir aquí con las gráficas de las funciones trigonométricas y vamos a ver qué son las gráficas senoidales. Es un nombre complicado, pero van a ver que es bastante sencillo. Pues aquí vamos a graficar primeramente algo que ya conocemos bastante bien. Y igual a coseno de x. Entonces y igual a coseno de x va a empezar aquí en el punto 1. Su periodo es 2pi, entonces en este intervalo ya se empieza a repetir, ¿verdad? Ahí hay un ciclo, este sería el pico mínimo y ya sabemos esto bastante bien, entonces es por eso que lo vamos a hacer bastante rápido. Ahí más o menos eso sería la gráfica de y igual a coseno de x, la que conocemos bastante bien. Ahora vamos a hacer otra gráfica. Vamos a hacer en este mismo eje de coordenadas y igual a coseno de x menos pi medios. Ahora nosotros sabemos que cuando tenemos aquí otro término dentro del ángulo, en este caso el menos pi medios, significa que se trata de un desplazamiento horizontal de la gráfica en esta cantidad, pi medios, pero en sentido contrario a lo que nos dice aquí. Por ejemplo, si aquí nos dice menos pi medios, entonces el sentido del desplazamiento va a ser positivo, o sea, a la derecha. Es decir, va a ser la misma gráfica, pero ya no vamos a empezar en este punto. Nos vamos a desplazar pi medios hacia la derecha. O sea, este punto se desplazó acá. Y lo mismo pasaría con este, por ejemplo. Se desplazaría hasta aquí. Y lo mismo con este. Se desplazaría hasta acá. Esto ya lo hemos hecho un poco más a detalle en otro ejercicio. Entonces la gráfica más o menos va a quedar algo así. Algo así. Y si nosotros lo completamos aquí, pues más o menos sería de ese estilo. Ahora esto está bastante interesante. Si nosotros solamente vemos la gráfica verde, ¿ante qué gráfica estamos? Pues ante la gráfica del seno de x. Entonces a partir de aquí podemos concluir algo bastante simple y bastante interesante, que seno de x, o sea la gráfica de seno de x y en sí la función, va a valer lo mismo que coseno de x menos pi medios. Eso significa que ambas gráficas tienen en sí en el fondo, son similares, o sea, tienen la misma forma, solamente que es como que se hubieran desplazado un poco. A estas gráficas que tienen esta forma de acá, es decir, tanto la del seno como del coseno, se les llama gráficas senoidales. Ese es el concepto de gráficas senoidales y es lo que estamos viendo en este video. Entonces, siempre que ustedes escuchen esto de acá, gráficas senoidales, pues gráfica del coseno o gráfica del seno, nada más. Muy bien, ahora vamos a ver algunos detalles bastante interesantes de esta gráfica. Aquí tenemos esta que también ya la hemos visto, son gráficas de ejercicios que ya hemos visto, y igual a 3 coseno de x. Hemos visto que este 3 lo que hace es poner los límites superior e inferior de la gráfica, es decir, esta gráfica máximo va a llegar hasta el 3 para arriba y al menos 3 para abajo. Bueno, no está muy recta la línea, pero bueno, ahí es. ¿Y qué significa esto? Pues si nosotros tenemos una gráfica que tenga esta forma, le voy a llamar a este factor de aquí que está junto al coseno, y esto se va a llamar amplitud. Este número A es lo que vamos a conocer como la amplitud. Y la amplitud de una gráfica senoidal es porque tiene esta forma de ondas, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La amplitud es desde este punto medio, desde esta línea media de acá, cuánto se puede extender hacia el pico de arriba y hacia el pico de abajo, o sea, hacia lo más profundo. Entonces a esto de acá se le llama amplitud. Y cuando nosotros tenemos una gráfica con este número, pues ya sabemos a qué se refiere. Eso nos está diciendo cuál es el valor máximo y el valor mínimo de esta gráfica. Nosotros entonces podríamos decir que a coseno de x siempre va a ser menor o igual a y menor o igual a menos a. Es decir, como pueden ver aquí el valor de a es 3, entonces todos los valores que puede obtener la gráfica en cualquier punto siempre van a ser menores a 3 y mayores a menos 3. Eso es si es que el valor de a fuera positivo. A veces tal vez no nos van a dar un número positivo en este caso, por lo tanto la mejor manera de escribirlo sería así, que va a ser menor que el valor absoluto de a
pero va a ser mayor o igual que el negativo del valor absoluto de A. De esa forma vamos a garantizar siempre que esto esté entre un valor positivo y un valor negativo. Muy bien, ese es el concepto de amplitud. Es bastante sencillo. Si por ejemplo nos dijeran este tipo de gráfica, su amplitud vale 2, significa que máximo va a llegar hasta el punto 2 hacia arriba y hasta el punto menos 2 hacia abajo. O sea, va a ser más o menos una gráfica de ese estilo. Bueno, vamos a ver otra propiedad más. Y esta es lo mismo, ya hemos visto este ejercicio, ahí está la gráfica. Este ejercicio tenía una particularidad, algo bastante interesante. Generalmente la gráfica de coseno de x tiene por periodo 2pi, ¿verdad? O sea, su periodo viene desde aquí hasta 2pi. Pero cuando nosotros hemos graficado coseno de 2x, hemos visto que lo que este factor que está junto al ángulo, lo que en realidad ese factor hacía era modificar el periodo. Es decir, el nuevo periodo iba a ser igual al periodo clásico de 2pi, pero dividido entre este factor. Es decir, 2pi entre 2 me va a dar simplemente pi, y como nosotros podemos ver esta gráfica que ya hemos hecho, el periodo de esta función trigonométrica es pi, porque a partir de pi ya se empieza a repetir, ¿verdad? Entonces, a esta cualidad se le llama, tal como ya lo hemos dicho, se le llama periodo. Y se lo representa así. Nosotros podemos representar una función trigonométrica de esta forma: coseno de omega. Esta es una letra, esa tipo W, que en realidad es una letra griega, más o menos algo así, que es la que vamos a usar. Tal vez utilicen otra en otros libros. Representa el factor que va a modificar al periodo en esta función trigonométrica. Muy bien, siempre y cuando este omega sea mayor que 0. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, vamos a ver, el periodo, si es que, lo vamos a poner aquí, si omega es mayor a 0, entonces el periodo lo vamos a representar con t. T es periodo, va a ser igual al periodo original de una función seno o coseno, que es 2pi, pero dividido entre este factor de acá, omega. Entonces ese es el nuevo periodo para todo omega que sea mayor que 0. ¿Qué significa? Que el periodo de esto, el periodo de esta función, va a ser igual al periodo original de una función coseno, o también sirve para una función seno. En sí esto es para las funciones senoidales, dividido entre este factor omega, entre 2. Y de esa forma, en este ejemplo de acá, yo puedo determinar fácilmente que el periodo va a ser pi. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, no es nada complicado. Son dos conceptos que tenemos que dominar: la amplitud y el periodo. Lo vamos a poner por aquí. T significa periodo, y el periodo está dado por esto que hemos visto acá. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si omega fuera negativo? Pues si omega fuera negativo tendríamos un caso, por ejemplo, como esto de acá, por ejemplo, seno de menos 2x. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ahí es donde utilizamos las funciones pares o impares. Nosotros sabemos que el seno es una función impar, por lo tanto es como si el negativo saliera, ya lo hemos visto esto, y me quedaría seno de simplemente 2x. Y entonces aquí ya el valor de omega sería 2 y podríamos utilizar simplemente esto de acá. Y si tuviéramos coseno, pues sería parecido. Coseno de menos 2x, el coseno es una función par, entonces es como si no hubiera problema con ese negativo y me da simplemente coseno de 2x. Si alguien no entiende esta parte de acá, es porque no ha visto los anteriores videos. Por favor, vea, la matemática es así, tienen que ir construyendo paso a paso todo, no pueden saltarse. Entonces, nosotros lo vamos a poner de esta forma: seno de menos omega x, como esta es una función impar, va a ser igual a menos seno de omega x. Y con el coseno pues es parecido. Coseno de omega x va a ser igual a, coseno de menos omega x va a ser igual a coseno de omega x. ¿Por qué? Porque esta es una función par. Esta es una función par. Y esta es una función impar. Ya lo hemos visto eso.
Muy bien, ahí está. Entonces, esas son las cualidades que nosotros tenemos que ver, las características de cómo, unas características que nos van a ayudar a graficar gráficas senoidales. Nosotros podríamos ponerlo aquí, como está en este pequeño resumen, si omega es mayor a 0 y nosotros tenemos una función, ya sea seno o coseno, es decir, una función senoidal cualquiera, entonces aquí esto es coseno, en el libro se equivocaron, para tener seno y coseno y no tener repetido, ¿verdad? Bueno, entonces este valor A es la amplitud, el valor absoluto de A, obviamente, porque no vamos a tener una amplitud negativa. Y de la misma forma, entonces, este valor omega nos va a ayudar a determinar el nuevo periodo. El nuevo periodo va a ser el periodo original, 2pi, dividido entre omega. Eso va a ser el periodo. Muy bien. Y con eso vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Lo vamos a hacer muy rápido porque es muy sencillo. Y aquí nos dice, nos está dando una función, y igual a 3 seno de 4x. Y nos está diciendo que determinemos la amplitud y el periodo. Entonces nosotros sabemos que una función senoidal tiene esta forma. Amplitud por la función en sí por omega x. De aquí nosotros podemos determinar algo bastante sencillo, que el valor de la amplitud es 3, es decir, máximo va a ir hacia arriba hasta el valor de 3 y hacia abajo hasta el valor de menos 3. Más o menos como en ese caso de ahí, la amplitud vale 3 y el periodo. Nosotros sabemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor del factor omega. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos ver que el periodo de esta función trigonométrica va a ser 2pi sobre el valor de omega, y omega en este caso vale 4. Entonces, simplificando, voy a tener que el periodo de esta función va a ser pi medios. Ahí está, bastante sencillo. Entonces, estas dos propiedades, estas características nos van a ayudar mucho para graficar las gráficas senoidales de una manera muy rápida, muy directa, la amplitud y el periodo. Y para que ustedes practiquen, entonces acá, como siempre, unos cuantos ejercicios. Bueno, eso sería. Apoyen al canal, denle un like, compartan y continuamos en el siguiente video.